Nico. Bueno, aquí estamos. Llegó Jack Lew con una comitiva, con Daniel Glazer también, el zar del antilavado en Estados Unidos. Me parece que la visita de Jack Lew en este momento es un espaldarazo muy grande para el gobierno que está presionando a los contribuyentes para que ingresen al proyecto de exteriorización de activos. Es importante destacar lo que dijiste, ¿no? Digamos, llega con el que sería el titular de la UIF norteamericana. Así es. Que depende, como depende ahora acá, del Departamento del Tesoro. Así es. Es decir, el que tendría que perseguir el dinero negro. Claro, entonces dan la señal de que Argentina, junto a Estados Unidos, marcha a un acuerdo de intercambio de información, que es lo que temen quienes tienen cuentas en los Estados Unidos y que los forzaría a entonces decidir ingresar a la exteriorización de activos que propone el gobierno. Entonces es una visita importante, muy relevante para el éxito del blanqueo. Se trataron además cuestiones vinculadas al lavado y cómo la Argentina responde a ello. La UIF va a instalar una oficina permanente en Posadas para luchar contra el lavado de dinero en la triple frontera. Así que bueno, muchos movimientos en ese sentido. El viernes el Gafi le aprobó claro, el blanqueo al gobierno. Al gobierno. Ahora, esto es visto desde el lado de la Argentina. ¿Por qué para Lew, para los Estados Unidos, por qué es importante hoy el tema del dinero negro en el mundo, que provoca, por ejemplo, que a partir de enero 48 países de la OCDE se comprometen a liberar información, etcétera, a romper el secreto bancario? ¿Qué es lo que está cambiando en el mundo de las finanzas en relación con el dinero negro? Yo diría que forma parte de la nueva agenda financiera internacional, donde un banco no solo tiene que ser solvente en términos de capital y de liquidez, sino que tiene que cumplir con estándares regulatorios en términos de lavado de dinero, que si no los cumpliera, pudiera estar engendrando una crisis financiera eventualmente. Y entonces yo creo que está apuntado también desde el punto de vista de la estabilidad financiera. O sea, no es solo una consecuencia de las Torres Gemelas y todo lo que le siguió en materia de terrorismo, sino también, por lo que vos estás diciendo, supongo, de la crisis del 2008. Yo te juntaría las dos cosas. Hay una cuestión política, de seguridad interna muy importante, pero también de seguridad financiera. Un banco al que se lo encuentre vinculado a una operación masiva de lavado de dinero, eventualmente puede volverse insolvente y disparar una crisis financiera. ¿Qué Argentina encuentra Lew en términos de la evolución de la economía? Bueno, encuentra una economía que está en el punto de quiebre probablemente en términos de la recesión, donde incipientemente, como mencionábamos aquí hace 2 semanas, empiezan a verse algunos indicadores positivos respecto a los meses anteriores, cuando hace 2 meses no veíamos ninguno. Entonces se empieza a recuperar la obra pública. Fue publicado el resultado fiscal del mes de agosto del Gobierno Nacional el día viernes, y ahí ya se ve que el salto en obra pública se produce, el gasto crece 74% interanual, cuando en los meses anteriores venía creciendo al 3% interanual, y ese gasto además era para pagar obra vieja. Entonces todo esto, el gasto del mes de agosto, que fueron 14.000 millones de pesos, ya prácticamente 1.000 millones de dólares, que es a donde quiere confluir el gobierno, además es un gasto vinculado a demanda de cemento, de hierro, de mano de obra. Vos fijate que en agosto, por primera vez en el año, los despachos de cemento crecieron en términos interanuales, no solo contra el mes anterior, sino interanuales. El hierro que venía, la producción de hierro que venía cayendo 15% interanual, cayó 0, es decir, ya se estabilizó con respecto a los niveles del año anterior, y la UOCRA anunció que en la construcción se crearon 5.000 puestos de trabajo en el mes de agosto por primera vez en el año, ¿no? Ahora, entonces, para una economía, ¿ese sector qué significa en términos de la economía en general? Que haya una redefinición en ese sector, en la construcción. Bueno, te diría que es un sector muy importante porque está en el medio de mucha producción de insumos que se fabrican localmente. Es decir, cuando se reactiva la construcción, se reactivan algunos sectores de la industria cuya producción no es tan exportable, tan fácilmente exportable. Y además me parece que en este momento es muy importante porque más del 50% de la destrucción del empleo que tuvo la Argentina en los últimos meses ocurrió en la construcción. Entonces, si se recupera el empleo en la construcción, estamos desandando el camino de destrucción de empleo que tuvimos en los últimos meses. Ahora,
Yo te diría que todo esto hay que ponerlo en el marco de una economía que sigue, no solo en términos de actividad, dando señales de normalización. Hoy el Banco Central presentó su esquema de metas de inflación para el año próximo. El número ya lo sabíamos, entre 12 y 17%. Dio a conocer también todo el esquema operativo bajo el cual va a funcionar el Banco Central. Pero yo creo que empieza a quedar atrás también un poco la cuestión de la inflación con la urgencia que tuvo en los meses anteriores. Es decir, la Argentina ya abandona las tasas de inflación del 40-50% que tuvo cuando liberó el mercado cambiario. El año que viene tendremos una inflación como la que dice el Banco Central, 3 puntos más o 2 puntos menos. O sea, si no es 17 será 21. 2 puntos menos te creo menos. No, bueno, pero bueno, será 3 puntos más o no. Y empiezan entonces a aparecer otras agendas muy relevantes por el mediano plazo que están mirando también todo el mundo inversor que anduvo dando vueltas por la Argentina. Es decir, cómo va a ser la Argentina para bajar los costos del transporte, que hoy triplican los que teníamos en dólares en el año 2001, el rol del gremio de los camioneros. Moyano, que captura 15 ramas de actividad y entonces es una persona muy difícil para negociar, porque si me para el transporte de caudales, el transporte de local e internacional, es muy difícil, y donde en la Argentina el 84% del transporte de cargas se hace a través de camiones, a diferencia de otros países. Y la otra cuestión es la cuestión del proteccionismo. Hoy la Argentina tiene que rever su estructura de protección arancelaria. Ya nos sacamos de encima el monstruo de Moreno, que prohibía importar. Pero tenemos una estructura arancelaria que la fijamos con Brasil hace 25 años y que quedó muy anticuada, porque estaba pensada para una Argentina que quería sustituir importaciones y producir hierro y acero. Y ahora tenemos aranceles tan altos para proteger a los insumos que no podemos producir bienes finales. Esta historia de que tenemos que pasar del campo a la góndola, llevarlo a la industria, y si la Argentina tiene acero, aluminio, químicos, material plástico tan caro porque los aranceles son tan altos, solo podemos exportarle a países que tengan una estructura arancelaria como la Argentina, es decir, que tienen insumos delirantemente caros. Entonces, bueno, esa es parte de la agenda que tiene que resolverse en una agenda de muy largo plazo con acuerdos de libre comercio que la Argentina eventualmente va a ir suscribiendo en los próximos años. Y la otra parte que también llama mucho la atención a los inversores del exterior y que es parte de la agenda que Argentina tiene que resolver, que es de los impuestos provinciales que se acumulan en cascada porque no son deducibles uno de los otros. Entonces, los ingresos brutos de las provincias son como el impuesto a las ventas en Estados Unidos, con la diferencia que Estados Unidos después no tiene un IVA del 21%. Entonces, acá cuanto más da vuelta un producto por la cadena, más impuestos se acumula, no se deducen de las exportaciones, y así la Argentina, digamos, no va a poder avanzar, va a tener que pedir siempre tipo de cambio alto, ¿no?, para tapar todas las ineficiencias, y la realidad es que así no vamos a ir a ningún lado. Es la agenda que se viene, me parece. Entonces, cuando baja la inflación, cuando la economía empieza a recuperarse, el foco se va a poner dentro de esta agenda de largo plazo, que me parece que van a ser los temas que va a tener que encarar el gobierno a lo largo de los próximos años.